A ver, normalmente cuando surge la palabra negociación, creo que a casi todo el mundo la mente se le va a una imagen súper concreta, ¿no? Claro, la típica mesa de caoba larguísima. Exacto. O sea, existe esta expectativa casi universal de que todo tiene que ser como muy frío, calculador, matemático. Ejecutivos con trajes impecables, sí. Eso es. Un intercambio de argumentos que sobre el papel son perfectamente lógicos e impenetrables. Como si fuera, no sé, una partida de ajedrez donde siempre gana la mente más racional. Totalmente de acuerdo. Se supone que es un proceso puramente analítico. De hecho, la vieja escuela de la negociación siempre ha defendido a capa y espada que el primer paso para llegar a un acuerdo es literalmente dejar las emociones en la puerta. Ya. Como si fuéramos máquinas procesando datos, ¿verdad? Efectivamente, como robots. Pero claro, luego sales de la teoría, entras en el mundo de las crisis reales, de los conflictos humanos de verdad, y de repente ese tablero de ajedrez sale volando por la ventana. Ya te digo. Se va todo al traste. Así que en este análisis profundo, la misión es exactamente esa. Queremos descubrir cómo decodificar la comunicación humana en situaciones de altísima presión. Y la clave, que es lo sorprendente, no es aplicar una lógica fría, sino todo lo contrario. Es dominar la inteligencia emocional. Exacto. Utilizar las emociones no como obstáculos que hay que apartar, sino como herramientas estratégicas de muchísima precisión. Y para esto vamos a sumergirnos en las tácticas de un ex negociador principal de rehenes del FBI en Nueva York. Palabras mayores, ¿eh? Totalmente. Vamos a explorar específicamente un capítulo suyo fascinante, o su filosofía, más bien, titulada No sientas su dolor, ponle una etiqueta. Y es un enfoque brutal porque rompe con décadas de dogma académico. Durante años, o sea, los teóricos nos han bombardeado con la idea de separar a las personas del problema. El clásico, no te lo tomes como algo personal. Eso es. Nos dicen que si hay tensión, pues hay que ignorarla y centrarse solo en los números o en los hechos objetivos. Pero en la vida real, a ver, ¿qué pasa cuando la emoción es el problema? Claro. Especialmente si hay miedo de por medio. Una vez que el sistema nervioso de alguien se altera, la capacidad para el pensamiento racional simplemente se apaga, hace cortocircuito. Y aunque el material de origen de hoy provenga del mismísimo FBI, es súper importante recalcar a quienes nos escuchan que esto no es un manual de supervivencia exclusivo para incidentes con francotiradores. No, ¿qué va? Las herramientas que vamos a desgranar hoy son vitales para la vida diaria, ya sea, no sé, para alguien que busca que le suban de categoría en un vuelo comercial, o lograr que por fin le paguen esa factura pendiente en el trabajo que lleva meses bloqueada. O el mayor desafío de todos. Exacto. Evitar que una discusión acalorada en una cena familiar termine en un desastre absoluto. Ojalá nos enseñaran eso en el colegio. Pero mira, para entender por qué la lógica tradicional falla tan estrepitosamente en momentos críticos, primero tenemos que observar un escenario donde las vidas humanas estaban literalmente en juego. Es la prueba de fuego. Tal cual. Es la demostración definitiva de por qué ignorar el estado emocional del otro es un error garrafal. Pues imagina la escena. Viajemos al año 1998. Vale. Piso 27 de un rascacielos en Harlem. Un pasillo estrecho, mal iluminado, y delante de la puerta de un apartamento está un negociador del FBI. Menudo panorama. Y detrás de esa puerta, atrincherados, hay 3 fugitivos fuertemente armados que, fíjate, días antes habían protagonizado un tiroteo con armas automáticas. O sea, es una olla a presión a punto de estallar. Y el nivel de tensión técnica ahí es altísimo. Piensa que el equipo SWAT está posicionado justo detrás en el pasillo, con las armas listas, hay francotiradores en los tejados de los edificios de al lado. Una locura. Y encima surge un problema táctico enorme, y es que no hay teléfono para llamar al interior del apartamento. No existe una línea de comunicación segura ni directa con ellos. Así que, sin más opciones, este negociador se pasa 6 horas seguidas plantado frente a esa puerta, hablando a través de la madera. 6 horas, madre mía. 6 horas ininterrumpidas, y lo hace utilizando una técnica muy particular, que él le escribe como su voz de locutor de radio de madrugada. Esa voz profunda, ¿no? Exacto, una voz profunda, muy pausada, que transmite calma absoluta. Y fíjate en esto, no da una sola orden. Nada. En ningún momento les pregunta qué quieren o exige que se rindan, cero.
Únicamente se dedica a describir en voz alta lo que él imagina que esos 3 hombres están sintiendo ahí dentro. Lanza frases al aire tipo «parece que no queréis salir» o «da la impresión de que os preocupa que entremos disparando si abrís la puerta». Y claro, durante todo ese tiempo, la respuesta del otro lado es un silencio total. Ni una palabra. Cualquiera en su sano juicio pensaría que la táctica está siendo un fracaso absoluto. Totalmente. Sin embargo, tras esas 6 larguísimas horas, el pestillo gira. La puerta se abre lentamente y uno a uno, los 3 fugitivos salen de forma totalmente pacífica. No ponen resistencia, no dicen nada, simplemente se dejan esposar. Bueno, vamos a desglosar esto, porque intentar usar argumentos racionales en ese momento, no sé, como leerles el código penal o explicarles las ventajas legales de rendirse, con alguien que está aterrado, atrincherado y encima armado. Es un suicidio. Es que es como intentar instalar una actualización de software en un ordenador que está literalmente ardiendo. O sea, el sistema está tan colapsado por la emoción que es físicamente incapaz de procesar información nueva. Me encanta esa analogía del ordenador. Y lo verdaderamente revelador de este incidente, fíjate, llega en el interrogatorio posterior en comisaría. Cuando por fin les hacen la gran pregunta, oye, ¿por qué decidisteis salir después de 6 horas de absoluto silencio? ¿Y qué dijeron? Pues la respuesta de los 3 fue idéntica. Afirmaron, textualmente, no queríamos que nos atraparan ni que nos dispararan, pero nos calmaste. ¡Guau! Esa frase encierra toda la filosofía de esta técnica. La relación entre un negociador excepcional y su contraparte es, en el fondo, casi terapéutica, ¿sabes? Como un psicólogo de urgencia. Eso es. Se trata de indagar con muchísimo tacto para entender el bloqueo emocional y reflejar esas emociones para que el propio individuo pueda cambiar su comportamiento. Pero claro, aquí es donde me surge una contradicción, ¿no? Porque, a ver, sabemos empíricamente que calmar las emociones funciona, lo acabamos de ver, pero ¿cómo logras esa conexión profunda, esa especie de alianza terapéutica, sin tener que estar de acuerdo con las acciones de alguien que, oye, podría ser peligroso, irracional o que simplemente está equivocadísimo? Es la gran pregunta. Y la respuesta radica en una línea muy fina. Hay que separar la simpatía de la empatía táctica. Vale, cuéntame más sobre esa diferencia, porque creo que usamos las palabras casi como sinónimos. Es una distinción absolutamente vital, de verdad. En el lenguaje de la calle, solemos confundir empatía con simpatía. La simpatía implica estar de acuerdo, compartir los mismos valores morales, incluso justificar las acciones del otro. Es como un abrazo emocional. Como decir, te entiendo y te apoyo. Exacto. Pero la empatía táctica es un animal completamente distinto. Consiste en comprender de forma casi clínica los sentimientos y la mentalidad del otro en ese momento preciso. Es escuchar qué hay detrás de esos sentimientos para aumentar tu influencia sobre ellos. O sea, entender el mapa, pero sin comprarles el destino. Tal cual. No requieres estar de acuerdo para entender el mapa mental del adversario. Y fíjate que esto tiene una base neurocientífica fascinante. Hay un estudio de la Universidad de Princeton que utilizó resonancias magnéticas funcionales para observar el cerebro de las personas mientras se comunicaban. ¿Y qué vieron? Pues descubrieron un fenómeno llamado resonancia neuronal. Resulta que cuando una persona observa con atención profunda la cara, los gestos y sobre todo escucha el tono de voz de otra, las ondas cerebrales de ambos empiezan a alinearse físicamente. Madre mía, físicamente. Sí, sí. Los investigadores veían en las pantallas cómo los escáneres se sincronizaban. De hecho, las personas que mejor escuchaban lograban que sus cerebros se anticiparan a lo que el orador iba a decir milisegundos antes de que abriera la boca. Es como telepatía biológica. Es una sincronización real. La atención extrema crea un puente neurológico. Y mira, para ilustrar lo potente y a la vez lo incomprendida que es esta táctica de empatizar sin simpatizar, el autor cita un caso histórico muy revelador. Un discurso que pronunció Hillary Clinton en la Universidad de Georgetown. Vale, pausa aquí un segundo, porque es crucial aclarar esto a quienes nos están escuchando. Sí, por favor. Queremos dejar súper claro que no estamos tomando ningún partido político. No estamos respaldando las opiniones de Clinton, ni las de sus críticos, ni apoyando ninguna agenda, o sea, cero política aquí. Simplemente estamos informando de manera totalmente imparcial sobre el ejemplo que da el texto para analizar la técnica comunicativa. Fin del aviso.
Haces muy bien en aclararlo, porque analizando esto de forma puramente táctica, aislando por completo la política, ella planteó un concepto radical en ese discurso. Abogó por intentar comprender e incluso, en la medida de lo psicológicamente posible, empatizar con la perspectiva y el marco mental de los enemigos y adversarios. Y recuerdo que la reacción pública fue inmediata y brutal, ¿no? Total. Una avalancha de críticos la atacó tachando la idea de ingenua, de ser una concesión inaceptable y una muestra de debilidad terrible frente a los adversarios. Claro, porque lo confundieron con simpatía. Exacto. Sin embargo, desde la perspectiva de un negociador de rehenes del FBI, esa postura es tácticamente impecable. La empatía táctica no consiste en ser amable. Ni de broma. Consiste en descubrir la posición exacta en la que se encuentra el adversario. Entender por qué sus acciones tienen sentido dentro de su propia lógica, por muy distorsionada que esté, y descubrir qué es lo que realmente los motiva. Es básicamente espionaje emocional. Es la herramienta de recolección de inteligencia más poderosa que existe. Y si lo pensamos bien, a menudo se encasilla la empatía como una habilidad blanda, una de estas soft skills inofensivas de recursos humanos. Pero si aceptamos esta definición táctica, tan fría y calculada, de repente cobra sentido lo que decía Sun Tzu, ¿no? Ah, el arte de la guerra. Sí, él afirmaba que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin llegar a luchar. Y la empatía táctica logra exactamente eso. Si consigues que el otro baje sus defensas psicológicas porque se siente genuinamente comprendido, oye, has desactivado la confrontación sin disparar un solo argumento lógico. Has hackeado su sistema de alarma. Esa idea de hackear es buenísima y muy precisa. Pero claro, a ver, si la empatía táctica es el concepto teórico, el marco general, pues necesitamos un instrumento verbal concreto para ejecutarla en el calor del momento. La herramienta práctica. Eso es. Y ese instrumento es lo que se conoce como el etiquetado. El etiquetado. Vale, que básicamente, corrígeme si me equivoco, es una técnica verbal para validar la emoción de la otra persona, simplemente dándole un nombre explícito. Exactamente. Y aquí volvemos a la neurociencia. Fíjate. Concretamente a las investigaciones del profesor Matthew Lieberman en la Universidad de California, en Los Ángeles. Lieberman metió a varias personas en escáneres cerebrales y les mostró fotografías de rostros expresando emociones superfuertes y negativas como furia o terror absoluto. Me imagino que el cerebro reaccionaba a lo grande. Claro, al ver esas caras, la amígdala de los participantes, que es como la alarma de incendios del cerebro que genera el miedo, se encendía como un árbol de Navidad. Alerta roja. Pero aquí está la clave del experimento. En el momento en que se les pedía a los participantes que le pusieran una etiqueta a esa emoción, o sea, que usaran palabras para decir «eso es enfado» o «eso es miedo», ¿Qué pasaba? córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del pensamiento lógico y racional. Qué fuerte. O sea que al nombrar al monstruo le quitas su poder. Tal cual. Aplicar palabras racionales a un miedo irracional interrumpe su intensidad a nivel neurológico. Y aquí es donde se pone realmente interesante la aplicación práctica en el día a día. Porque el autor da reglas muy estrictas para ejecutar un etiquetado correcto, ¿verdad? Sí, no vale hacerlo de cualquier manera. Primero, dice que está la fase de observación. Hay que prestar atención a lo que él llama palabras, música y baile. Una metáfora muy visual. Sí, es decir, las palabras que dice la persona, el tono de voz que utiliza, esa sería la música, y su lenguaje corporal, que es el baile. Y una vez detectada esa emoción subyacente, gracias al baile y la música, el siguiente paso es formular la etiqueta utilizando unas frases iniciales muy específicas y neutras. ¿Cómo cuáles? Pues formulaciones del estilo «parece que», «suena como» o «da la impresión de que». Vale. Y luego hay una línea roja absoluta, ¿no? Una prohibición total. Nunca, jamás empezar la frase con la palabra yo. Exacto, el gran error. O sea, jamás decir yo escucho que estás molesto o yo creo que sientes miedo. Porque en el instante en que pronuncias la palabra yo, la otra persona se pone a la defensiva automáticamente. Subconscientemente le estás diciendo que tú eres el centro de la conversación y asumes como una autoridad sobre sus sentimientos que no te corresponde. Es que es invasivo. Al utilizar un comienzo neutral como «parece que», te proteges. Si te equivocas y la persona salta y dice «no, no es eso», siempre puedes dar un paso atrás sin perder terreno diciendo «oye, no dije que así fuera, solo comenté que lo parecía». Claro, es una declaración de comprensión inofensiva.
tienes una salida de emergencia. Eso es. Y finalmente llega la regla de oro del etiquetado, que suele ser la más incómoda de aplicar para casi todos: el silencio táctico. Después de lanzar la etiqueta, hay que cerrar la boca y dejar que el peso de la frase haga su trabajo. Pero a ver, me pongo en situación. Voy a hacer de abogada del diablo por un segundo. ¿Dispara? Si me encuentro frente a alguien que está visiblemente furioso, cruzado de brazos, echando humo por las orejas, y le digo con una voz suave y pausadita, parece que estás muy enfadado. A ver, no es muy probable que esa persona explote y me grite en la cara: «No me digas cómo me siento», porque suena casi condescendiente si lo piensas fríamente. Es normal que pienses eso. Esa es la duda número uno que surge siempre. Es el miedo a empeorar las cosas, a echar más leña al fuego. Pero el secreto, y esto está avalado por miles de interacciones críticas del FBI, es que si la etiqueta se lanza de forma genuinamente neutral e interesada, la gente casi nunca se ofende. ¿De verdad? Sí, porque el cerebro humano está tan sediento de validación que cuando alguien reconoce su dolor sin juzgarlo, la amígdala se calma de forma autónoma. En lugar de atacar, el individuo siente como un alivio inconsciente y empieza a revelar muchísima más información sobre por qué está tan alterado. ¡Qué curioso! Y hay ejemplos brillantes en el texto de cómo esto se traduce a cosas súper livianas. Por ejemplo, pensemos en el típico abuelo cascarracias, en una cena familiar que no para de quejarse por todo. Todo un clásico. La emoción superficial, lo que todos ven en la mesa, es mal humor y agresividad. Pero si observamos la música y el baile, como decíamos, la emoción subyacente real suele ser la soledad, el sentirse desconectado de una familia a la que apenas ve. Claro. Si recriminas el mal humor, le dices: «Abuelo, no te quejes tanto», tendrás una bronca monumental. Pero si etiquetas la raíz del problema diciendo: «Parece que sientes que no te prestamos suficiente atención cuando estamos juntos», cambias por completo la dinámica. Le haces sentirse visto. El poder de redirigir ese enfoque es inmenso. Pensemos también en el caso de TJ, un estudiante que menciona el libro, un profesional que trabajaba para el equipo de fútbol americano de los Washington Redskins. Su trabajo era, fíjate, un marrón tremendo. Consistía en cobrar los abonos de temporada a los aficionados que se habían retrasado en los pagos durante una crisis económica severa. El cobrador del frac, básicamente. Básicamente. Y el guión corporativo que le obligaban a usar era súper rígido y amenazante, un ultimátum para pagar antes de una fecha concreta o perderían sus asientos de toda la vida. Y contestaba a llamadas agresivas. Así que TJ decidió, desechar el guión por completo y aplicar el etiquetado. Modificó el enfoque en los correos electrónicos, no ofreció descuentos ni renegoció las condiciones, simplemente empezó etiquetando la dura realidad financiera de los aficionados. ¿Quién les puso? Reconoció abiertamente que eran tiempos económicamente dificilísimos, validó su estrés y agradeció su lealtad incondicional al equipo durante años. Al validar la dificultad en lugar de exigir el dinero, pues desactivó la barrera defensiva. El resultado fue asombroso. Los aficionados empezaron a responder en masa y TJ logró establecer planes de pago con todos ellos. Es que es brutal. Y hay otro escenario en el libro que es fascinante, el de una recaudadora de fondos para la organización de las Girl Scouts. Resulta que llevaba meses lidiando con una donante muy adinerada que le bloqueaba sistemáticamente cada proyecto que le ponían sobre la mesa. Todo le parecía mal. Todo eran pegas logísticas, que si esto no, que si lo otro tampoco, y en lugar de frustrarse o intentar convencerla aportando más datos y más gráficas, la recaudadora observó la situación y etiquetó la verdadera motivación oculta de la mujer. Le dijo, literalmente: «Parece que estás buscando un proyecto que refleje las experiencias de infancia que a ti te cambiaron la vida». ¡Ostras! Y al escuchar eso, la donante simplemente se quedó a cuadro. Sacó la chequera, firmó un cheque en blanco y le dijo: «Me has entendido, confío en ti para encontrar el proyecto adecuado». Es que se me ponen los pelos de punta. Todo se resolvió porque la verdadera necesidad humana de esa donante no era auditar la viabilidad técnica de cada proyecto, sino sentirse profundamente comprendida respecto a su legado personal. Lo cual nos lleva a una situación, creo, aún más extrema. Porque etiquetar es mágico para sacar a la luz emociones ocultas cuando hay cierta neutralidad previa. Pero a ver, ¿qué sucede cuando la otra persona ya tiene una visión extremadamente negativa de ti desde el segundo uno? Cuando ya entras perdiendo 2-0. Exacto. Supongamos que has cometido un error catastrófico en el trabajo o representas a una gran empresa que ellos odian profundamente. La hostilidad ya está sobre la mesa antes de que abras la boca. Vale.
Para esos escenarios que parecen casi insalvables, existe una herramienta radical que el autor llama la auditoría de acusaciones. Y la premisa es muy contraintuitiva, pero es letal. Consiste en hacer un inventario mental exhaustivo de cada crítica, de cada queja, cada pensamiento terrible que la otra parte podría tener sobre ti. Y verbalizarlos, tú primero. O sea, apropiarte de la culpa de frente. Exactamente. Dispararte a ti mismo antes de que lo hagan ellos. Es lanzarse al fuego, vamos. Hay una historia fantástica sobre esto en el texto. Un negociador comete un error burocrático bastante grave, un buen marrón, y entra en Canadá sin notificarlo al alto mando del FBI encargado en la región. Tremendo error diplomático. Sí, y este funcionario canadiense está furioso, literalmente a punto de deportarlo. El negociador coge el teléfono y en lugar de empezar con la típica retahíla de excusas burocráticas de «ay, lo siento, el papeleo», arranca la llamada diciendo «bendígame, padre, porque he pecado». Madre mía, qué atrevido. Ya te digo. Y a continuación admite su incompetencia sin ningún tipo de filtro, utilizando frases como «mira, sé que parezco un imbécil arrogante que no respeta los protocolos». Y claro, al adelantarse y etiquetar las peores sospechas que el canadiense tenía sobre él, la furia de este hombre se desinfló casi por arte de magia. Claro, es que no tenía munición para atacarle porque el negociador ya se había atacado a sí mismo de la peor manera posible. Le quitó las armas. Y en el mundo corporativo, fíjate, el impacto económico de esta técnica es monumental. Cuentan el caso de una ejecutiva, llamémosla Ana, que representaba a un gigantesco contratista gubernamental, a la típica macroempresa. Y Ana tenía que enfrentarse a una reunión crítica con un pequeño subcontratista para comunicarles que iban a recortar sus pagos de manera drástica. Ay, la típica reunión que nadie quiere tener. Además, la relación entre ambas empresas ya era tóxica de antes. El subcontratista esperaba expandir su negocio gracias a ellos y en su lugar les iban a obligar a despedir personal. Una receta perfecta para una demanda millonaria y un escándalo público de los buenos. Pues por eso mismo, Ana preparó meticulosamente una auditoría de acusaciones. Entró a la sala de juntas y, antes de que el subcontratista pudiera siquiera abrir la boca para quejarse o gritar, Ana tomó la palabra y dijo: «Seguramente penséis que somos el típico contratista principal, grande, malvado y corporativo, intentando exprimir y expulsar al pez pequeño. Parece que sentís que os hicimos unas promesas sobre este proyecto que ahora mismo estamos incumpliendo». Es que es una jugada psicológica brillante. Al anticipar los ataques y ponerlos tú sobre la mesa, le quitas el aguijón a la confrontación. Le robas a la amígdala de la otra persona el combustible exacto que necesita para enfadarse. Y la reacción en esa sala de juntas fue de manual, ¿no? Totalmente. La representante de la otra empresa, fíjate, literalmente jadeó, se echó hacia atrás en la silla y empezó ella a defender a Ana. Increíble. Le dijo: no pensamos que seáis una corporación malvada, sabemos que los recortes vienen de arriba, no es culpa vuestra. O sea, inmediatamente se pusieron a la defensiva, pero para justificar a Ana. Le dieron la vuelta a la tortilla en un segundo. Esa reunión, que tenía absolutamente todos los ingredientes para terminar en los tribunales, culminó en un acuerdo pacífico que le salvó a la empresa de Ana cerca de $1 millón. Y funciona porque, si lo conectamos con el panorama general, al neutralizar lo negativo de forma tan proactiva, la conversación abandona de golpe el terreno de las acusaciones cruzadas y entra directamente en una zona segura de empatía. Y a partir de ahí, ambas partes empiezan a buscar soluciones conjuntas en lugar de buscar culpables. A ver, hasta ahora hemos diseccionado todas estas herramientas, el tono de voz calmado, el etiquetado emocional, la auditoría de acusaciones, el silencio táctico. Lo hemos visto de forma aislada, como si fueran piezas sueltas de un motor. Pero claro, en la realidad acelerada del día a día, estas interacciones ocurren a la velocidad de la luz. Pasan en segundos. Exacto. Entonces, ¿cómo se ve este sistema cuando se ejecuta de forma fluida, combinando todas las técnicas a la vez, como instrumentos en una sinfonía? Pues hay un caso de estudio en el material que es perfecto para ilustrar esta coreografía. La historia del aeropuerto. Esta historia encapsula todo el concepto maravillosamente. Te pongo en situación. Tenemos a un hombre, un estudiante, llamémosle Ryan, que está atrapado en el mostrador de una puerta de embarque en medio de una tormenta eléctrica masiva que ha paralizado todo el tráfico aéreo. O sea, el caos aeroportuario total. Ryan necesita desesperadamente llegar a Austin esa misma noche.
Si no sube a un avión, al día siguiente perderá la firma de un contrato vital para su empresa y su cliente será despedido. Se juega su carrera. Poca broma. Cuando llega al mostrador, la escena es para grabarla. Justo delante de él, una pareja fuera de sí le está gritando insultos a la gente de la aerolínea, a quien vamos a llamar Wendy. Y Wendy está al borde de las lágrimas, tecleando furiosamente en su ordenador, ignorando los gritos como puede, hasta que la pareja finalmente se rinde y se aleja furiosa y soltando pestes. Vamos a ver. Es objetivamente el peor momento imaginable en la historia de la humanidad para acercarse a pedir un favor milagroso. La amígdala de Wendy está en alerta máxima, está a punto de colapsar. Pero Ryan, que conoce estas técnicas, decide no usar la lógica ni la exigencia. Comienza su interacción con una precisión casi quirúrgica. ¿Qué hace? Se acerca al mostrador, establece contacto visual, sonríe suavemente y lanza la primera etiqueta pura. Hola, Wendy. Parece que esos dos estaban bastante molestos. ¡Wow! Reconoce el dolor de Wendy de forma inmediata, pero sin juzgar a nadie. Y claro, Wendy, sorprendidísima al encontrar a un ser humano empático en lugar de otro pasajero furioso dispuesto a gritarle, suspira y responde: «Sí, perdieron su conexión. Hemos tenido muchísimos retrasos por culpa del clima». Y en ese momento, Ryan no pide nada todavía. Se contiene. Utiliza otra técnica esencial que es el espejo. Simplemente repite la última palabra clave con un tono interrogativo. ¿El clima?, pregunta Ryan. Es sutilísimo. Ese espejo tan sutil invita a Wendy a expandir su pensamiento. Ella, sin darse cuenta, empieza a explicar cómo las tormentas en la costa han provocado un efecto dominó que ha arruinado todo el sistema de vuelos. Ryan la escucha y lanza una segunda etiqueta. Parece que ha sido un día realmente agitado para ti. Validando otra vez. Exacto. Y Wendy se relaja visiblemente, su postura corporal cambia y comparte un detalle logístico que es crucial. Menciona que todo el mundo está frenético intentando llegar a Austin para el gran partido de fútbol americano del fin de semana. Y Ryan inteligentemente vuelve a usar el espejo, ¿no? El gran partido. Fíjate en la cadencia de la conversación. Ha pasado más de un minuto y Ryan todavía no ha mencionado su propio problema para nada. Está construyendo un puente neurológico. Eso es. Wendy, sintiéndose por fin escuchada, revela la pieza de información que Ryan necesitaba como agua de mayo. Le confiesa que todos los vuelos a Austin están teóricamente llenos, sí, pero debido a la reacción en cadena de los retrasos, es matemáticamente muy probable que algunos pasajeros no logren llegar a tiempo a esa puerta de embarque. Y es solo en ese preciso instante, tras haber establecido una conexión terapéutica súper sólida, cuando Ryan hace su movimiento. Pero fíjate en cómo lo enmarca, que esto es clave. No exige un billete. Etiqueta la situación global uniendo su destino al de Wendy. ¿Qué le dice exactamente? Le dice: parece que estás manejando este día tan duro de una forma increíble. Yo también me he visto afectado por este clima. Parece que este vuelo en concreto está totalmente lleno, pero basándome en lo que acabas de decir, ¿habría alguna posibilidad de que quede un asiento libre de algún pasajero que pierda su conexión? Es una coreografía impecable. O sea, usa etiqueta, espejo, empatía táctica, silencio y finalmente la petición formulada como una pregunta súper abierta. Y Wendy se queda en silencio un momento, mira la pantalla, empieza a teclear. 30 segundos después, la impresora escupe una tarjeta de embarque. Magia. En menos de 2 minutos, utilizando un tono calmado, Ryan no solo consigue un asiento en un vuelo que el sistema marcaba como agotadísimo, sino que Wendy, por iniciativa propia, le asigna un asiento en la sección superior, en Economy Plus. Toma ya. Frente a la rigidez impenetrable de un sistema informático y la burocracia horrible de una aerolínea, la conexión humana genuina fue la única llave capaz de abrir esa puerta. Y creo que ese es el mensaje central de toda esta metodología, si tenemos que resumirlo. Estas herramientas, el etiquetado, la auditoría de acusaciones, el espejo, no son trucos oscuros de manipulación mental, son fundamentalmente lo que podríamos llamar mejores prácticas emocionales. Me gusta eso. Son extensiones estructuradas de cómo los seres humanos anhelamos interactuar en el fondo. Están diseñadas para sanar esa torpeza o ceguera emocional que muy a menudo exhibimos cuando nos enfrentamos a conversaciones que son críticas. El objetivo primordial no es vencer al otro en una discusión, es lograr la conexión. Claro.
y conseguir el resultado material que buscas, ya sea salvar un contrato millonario, rescatar rehenes o simplemente conseguir un asiento de avión, es puramente el efecto secundario natural y lógico de hacer que la otra persona se sienta verdadera y profundamente comprendida. O sea, pasar de ver la negociación como un campo de batalla a entenderla como un proceso de descubrimiento emocional cambia las reglas del juego por completo. Y bueno, para cerrar la sesión de hoy hay una reflexión que me surge de todo este material y que creo que invita a darle una vuelta de tuerca bastante interesante al concepto. A ver, cuéntame. Se ha quedado demostrado empíricamente que aplicar una etiqueta neutral y externa altera físicamente la química cerebral de otra persona, calmando su amígdala y desactivando el pánico. ¿Qué sucedería si aplicáramos esta misma técnica de etiquetado en tercera persona, pero hacia nosotros mismos? Ostras, fíjate. La próxima vez que el pulso se acelere ante una crisis personal o profesional, en lugar de dejarnos arrastrar por las espiras de ansiedad, ¿qué pasaría si nos observáramos desde fuera y le dijéramos a nuestra propia voz interior: oye, parece que estás aterrorizado por fracasar en este proyecto? Romper el ciclo de pánico desde dentro. Eso es, ¿seríamos capaces, con unas pocas palabras neutrales, de convertirnos en los negociadores de rehenes de nuestra propia mente? Es una posibilidad fascinante que dejamos ahí para quienes nos escuchan. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.